podemos hacerlo sin la ayuda de tu Santo Espíritu. Por favor, tu gracia, tu misericordia, favorezcanos en este momento. Míranos con misericordia. Altísimo Jesús, Dios Todopoderoso, así sea, Señor, conforme tu amor y misericordia, cumplir nuestro deber nosotros en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Amén. Cristo es. Nuestro texto se basa en Efesios 2:20. ¿Cuántos saben de memoria? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a centrarnos en el capítulo 4, adelante. Ese dice segunda parte. El libro de Efesios se divide en dos partes. La primera parte es de capítulo 1 hasta el capítulo 3, es pura revelación doctrinal, pura doctrina. Del capítulo 4 al capítulo 6 es la vida práctica de lo que han aprendido, de lo que ya entendieron. Entonces se pone en práctica la iglesia. Lo que se aprendió de 1 a 3, de 4 a 6, se pone en práctica. Este es muy importante para nosotros, del Ministerio Evangelismo Cristo Viviente, y para la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Vamos a saber, aquí estamos nosotros. ¿Dicen gloria a Dios? Rápidamente, aunque la primera parte estudiaremos otra fecha, pero la segunda parte vamos a dar énfasis, pero para poder comprender la vida práctica de la iglesia, según el libro de Efesios, un poco tenemos que leer la introducción, que está en el Efesios 1, del versículo 3, 4, 5, del capítulo 1 del libro de Efesios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Vamos a entender un poco. El propósito, el plan de Dios va a revelar el libro de Efesios, tocante de su nación santa. Cuando Dios creó al hombre, su plan es que la tierra sea poblado solamente de gente santa, gente escogida. Su propósito es que tener una sociedad absolutamente santo y justo, y que hiciera toda su voluntad. Ese es el plan, el propósito de Dios desde antes de la constitución del mundo. Como el hombre cayó al pecado, ese plan se estancó y el hombre no cumplió ese plan. Pero como Dios hace sus planes, sus propósitos, no cambia Él. Tiene que lograr que se cumpla su plan. Entonces, si no fuera así, no es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya que el hombre cayó al pecado, no se cumple ese propósito. Entonces planifica Dios el plan de la redención y enviar su Hijo Jesucristo. ¿Para qué envía? No solo para que sea salvador del mundo o perdonar el pecado de los hombres y llevarlo al cielo, no, sino a fin de que el plan principio, el plan primario o el primer plan se cumpla o se ponga en actividad. Entonces, ya que el primer Adán, por ejemplo, cuando usted lee capítulo 1 y 2 de Génesis, dice: creó Dios al hombre
a su imagen y semejanza los crió, varón y hembra. Y los bendijo. ¿Los bendijo o no? Dentro de la bendición está que los mares tengan peces, que los ríos tengan peces, los lagos, que haya flora y la fauna, todo tipo de animales. Esa es la bendición para la vivencia de la raza humana en la tierra. Que haya la atmósfera, que haya las estaciones, que haya el sol, que haya la luna. Así lo bendijo al hombre Dios. Esa es la bendición a la raza humana en Adán. Pero ¿cuál es la bendición ahora en Cristo? Cristo vino, organizó la iglesia para que se cumpla el plan y el propósito de Dios. Entonces Cristo llegó al cielo, volvió. Entonces dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? Ya no en la tierra. Ya no en la tierra. Ya no es, ya no se va a repetir como con Adán. El postrer Adán es bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual. ¿En qué consiste esa bendición espiritual? Lo desconocemos más allá, pero vamos conociendo poco a poco. Llegó Cristo, triunfante, triunfó sobre todo enemigos, triunfó sobre todo sobre la muerte, y Dios lo bendijo a Jesús en los lugares celestiales para que la iglesia goce por toda la eternidad. Y cuando lleguemos allá, toda esa bendición espiritual lo vamos a conocer en plenitud. Mientras que no estamos allá, todavía estamos con la bendición que Dios le dio a Adán en esta tierra. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, más allá, por ejemplo, dice, con toda bendición espiritual. Entonces Dios le bendice. La iglesia, tú que compraste, estableciste y compraste, estará en Nueva Jerusalén. Ya no en la tierra. Entonces, algunas bendiciones espirituales vamos a encontrar en el libro de Efesios. Ahora póngase en su mente la palabra iglesia de Dios. Hay un montón de predicadores solo llegan hasta acá, iglesia, iglesia, pero no dicen qué iglesia. Aquí es la iglesia de Dios del nuevo pacto. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Dios en Éfeso? Y entonces, como la iglesia en Éfeso estaba ignorando su posición profética, su posición de que estar incluido dentro de un plan y propósito divino, estaban ignorando, tenía que aclararlo a fin de que ellos de verdad entendiesen de que por qué son llamados iglesia de Dios del nuevo pacto. Gloria a Dios. Entonces, ya le dije que el plan, el propósito de Dios tiene que cumplirse. Y se estaba llevándose adelante. Entonces, ¿qué dice? Según nos escogió, dice en él, antes de la fundación del mundo. Este no es que está escogiendo a personas individuales. No es escoger personas por individualmente. Puesto que el libro de Efesios desafía el individualismo, sino que establece que el plan, el propósito de Dios, tener una nación santa antes de la constitución del mundo. Yo no sé si usted será el privilegiado para ser parte de ella o no. O de repente ya es parte de ella. Hay que saber eso. Yo sé que soy salvo, me pertenece el cielo. Un momento, acá hay un propósito, plan de Dios. Si no, se demorará el retorno de Jesucristo a esta tierra, si no entendemos esto. Porque tarde o temprano tiene que cumplirse el propósito divino. No puede quedarse sin cumplirse. Entonces, ¿qué cosa fue ¿a quién dice que Dios escogió antes de la fundación del mundo? Escogió, dice, que tener una nación, plan tener una nación santa, antes que el mundo fuese hecho. Ya sabemos nosotros el libro de Génesis. Dice, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Se podrá cumplirse este propósito?
¿Con quiénes se cumplirá este plan, este propósito de Dios? Con los santos, con una iglesia santa, sin mancha. En Colosenses dice, irreprensible. ¿Cuándo llegará la iglesia a hacer esto? Tiene que llegar, y ya está. Pero este plan, este propósito de Dios no se cumplirá con creyentes infantiles, carnales, o maestros soñolientos o ambulantes, ni tampoco serán incluidos a este plan. Lo desechará Dios, porque su plan ya está hecho, que tendrá una nación sin mancha, sin arruga, sino que fuese gloriosa, santa en Cristo. Entonces de nada serviría el sacrificio horrible que le pasó a Jesús en la cruz. Tendría poco valor si los hombres no se meten a este plan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En amor dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. ¿Qué somos? Acuérdate que la iglesia de Éfeso es iglesia gentil, no es judío. En ese plan que está diciendo el propósito de Dios, tener una nación santa, solo en el principio estaban incluidos los judíos, la raza judía o los israelitas o los descendientes de Abraham. Los gentiles no estaban ahí en el Antiguo Testamento, no eran llamados en ese momento para ser parte de esta nación. Pero luego los gentiles se convierten a Cristo y hay una iglesia en el mundo gentil, Asia Menor, Asia Mayor. Y el trabajo de Pablo era que los judíos aceptasen a los gentiles parte de la nación santa. Y fue duro su trabajo para él, porque los judíos no aceptaban para nada. Aún a Jesús mismo lo llamaron, no decimos que tú eres samaritano. Era una marginación total el judío, el gentil. Pero acá los gentiles tenemos que despertar a ver si en qué momento Dios nos ha metido en su plan, en su propósito. Entonces yo no tengo que ser infantil, tibio, mediocre. Yo tengo que entonces entender este plan, propósito tan maravilloso de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Además, no dice la Biblia que cualquier grupo está bendecido en lugares celestiales con toda bendición espiritual. No está bendecido cualquier grupo, solamente la iglesia de Dios del nuevo pacto. Ahora, ¿qué dice? Luego le explica todo el plan de Dios y el privilegio de que los gentiles convertidos a Cristo van a ser introducidos, habían estado ya parte de esa iglesia gloriosa o de esa nación santa, y entonces los gentiles tenían que uno despertar y a encajar, ser santos, santas, sin mancha, sin arruga. Ahí tenemos que estar. No es asunto que el pastor quiera esto y lo otro, exige. No, hay un plan, hay un propósito ya hecho y se ha sido incluido, tiene que entrar allí. ¿Dicen gloria a Dios? Con eso abrimos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ya estamos incluidos por medio del pacto a ese plan o a ese propósito de Dios, que es tener una nación santa. Entonces dice, ahora, ¿cómo vamos entonces a alcanzar esa meta de Dios nosotros? ¿En qué base? En la realidad, en la práctica. Yo cómo voy a participar y construir la iglesia que está en el plan de Dios enseñando películas con mi celular. ¿Dice así la Biblia? ¿Cómo construyo, cómo participo dignamente en el plan de Dios haciendo pasar cualquier chamanería en mi celular? ¿Quiénes creen eso? Los infantiles, los carnales, los mediocres. Pero los que están en el plan de Dios no lo escucharon ni le vieron, porque así no se trabaja. No tampoco puede participar, meter nombre de un profeta a este plan de Dios. Si no hace fuera, entonces hace rato la Biblia decía sobre Pablo o sobre Pedro. No hay eso. Entonces lea Efesios 2:20. Iglesia de Éfeso,
la iglesia de Dios, o acá la iglesia de Dios en Huaral, la iglesia de Dios aquí en el Perú, la iglesia de Dios del nuevo pacto de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento. ¿Cómo te vas a edificar? No con señales y milagros, esa es parte, como ya enseñó el maestro, sino sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí me frenó ya. ¿Qué? Hoy, si no sabes edificarte sobre la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles y los profetas, si no sabes, entonces estás enseñando, emocionando a la gente con películas en tu celular. Y todo chiquillo en la fe, cualquier cosa cree. No, cuando infla el globo de todo color, tan contento, alegre. Porque al niño le gusta eso. Pero ¿por qué no pueden enseñar la Biblia? No pueden enseñar la Biblia porque no tienen visión del propósito y del plan de Dios. Son unos burros. Usted sabe que cuando Cristo entraba montadito el burro y la gente aplaudía ahí, y el burro dice, oye, mira cómo me aplauden. Y no miraba el que estaba montado. Sacaba pecho, el elefante no lo aplaude, a otros animales. A mí sí, mira, hasta me ponen ropas o árboles en mi paso. Pero no podía discutir con los fariseos. No podía revelar nada al burro. Hasta ahí nomás sirvió. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, nada, hermano, deja tu película, tira por ahí el tacho, anda a la palabra. ¿Están escuchando? Anda a la palabra, deja de infantilismo. Entonces, ¿qué es eso de edificarse sobre la doctrina de los apóstoles y profetas? Lean Hechos 2, versículo 42 o 43. Dice, y perseveraban, mirando los milagros que hizo Jesús o Pedro o alguien. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la enseñanza de los apóstoles perseveraban. Ojo, los apóstoles también eran profetas. Ellos fluía la revelación, porque en ese momento el Nuevo Testamento no estaba hecho todavía. Entonces dice ahora, el Espíritu Santo nos dice, ¿cómo te vas a edificarte? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de los apóstoles, quiere decir sobre la doctrina o enseñanza de los santos apóstoles y profetas. Pero ahora la iglesia se compara con edificio para poder entender. La iglesia es comparada con edificio, casa, novia, esposa. O ejército también es comparado con ejército. Para poder entenderla. En este caso Pablo va a explicar, va a utilizar cómo se construye un edificio para explicar de la iglesia que Cristo estableció y la compró. Y que está de acuerdo a la voluntad, el propósito divino, está en esta tierra y tiene que estar. Entonces, edificados. En otras palabras, la iglesia crecerá y se desarrollará no solamente de emociones, sino será doctrinado y será establecido en la revelación que Dios ha hecho a través de los santos apóstoles que está en el Nuevo Testamento ahora. Y entonces nos conviene conocer la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Pero como la iglesia está comparada con edificios, ahora, ¿qué pasa, hermanos? Todo edificio, toda casa tiene ángulo, ¿o no? ¿Sí? Ahora, pero ¿quién está puesto ahí como piedra maestra en el ángulo del edificio? ¿Quién? ¿Un hombre? ¿Un profeta? ¿Apóstol? No, el mismo Hijo de Dios. Oh, ese es, el panorama va a cambiar. Pablo no puede superar a Jesús, ni Pedro, nada.
Entonces ahora la iglesia de Dios Nuevo Pacto tiene el piedra angular o piedra maestra en ese edificio, que es el ángulo que manda para edificar. ¿Qué tal si la iglesia no tuviera el piedra del ángulo? Por eso en el Antiguo Testamento Israel no tenía piedra del ángulo. Entonces todos se agarraron a Moisés. Y Moisés nunca fue piedra del ángulo de Israel. Israel no tenía piedra ángulo o piedra angular. Ahora en el nuevo pacto, la nueva iglesia, la iglesia que va a cumplir, está cumpliendo el propósito de Dios, tiene piedra del ángulo. Aquí se vienen las cosas muy serias, hermanos. Cristo, su persona y su enseñanza, piedra del ángulo. ¿Quién es Jesucristo? El que nunca se fracasó. La iglesia está establecida en un personaje que nunca tuvo fracaso, que nunca fue vencido. Más bien todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. Por eso Dios lo colocó a su derecha. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para explicar, yo estoy tratando de explicar un poco la parte doctrinal para explicar la vida práctica de la iglesia realmente en el presente. Pero veamos esto. Primero, vamos a ver. Eso está desde el Antiguo Testamento. Pero ya vamos a ver Mateo 21. Quiero que ustedes lo lean. Mateo 21, 42, 46. Lean en alta voz como estuvieran gritando en el desierto. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Este entendimiento elimina cualquier emocionista que dice que está predicando el evangelio. Estén predicando el evangelio, ya, como quiera, por sueño, qué sé yo. Y tendrán sus grupos, como quiera. Pero esos grupos, esas iglesias no tienen piedra angular, sino un profeta, un soñador. Pero no hay piedra angular. Y si no hay piedra angular, ¿cómo edificas? ¿Cómo edificas? ¿Vas a sacar de tu idea cómo sé hacerlo? Ese no es trabajo para Dios. Eso solamente es engañar, emocionar. Aceptan a Cristo, Salvador, Maestro, etcétera, pero no aceptan como piedra del ángulo. Eso es su fracaso de esos engañadores. Vaya a ver si su iglesia tiene piedra angular. No tiene. Porque solamente aceptan a Jesús una parte, pero no quieren para nada saber que Cristo sea el piedra angular. Así como los israelitas se fracasaron. ¿Nunca leísteis en la escritura la piedra que desecharon los edificadores? ¿Qué vino a hacer? Levanta mano a los pastores. Levanta mano a los evangelistas. Levanta mano a los miembros. Los pastores somos constructores o edificadores. Usted es edificador, yo soy el edificador. Pero tengo que aprender, saber que aquí está el piedra del ángulo. Está bien que has ganado almas, pero hazme conforme a la piedra del ángulo. Y los edificadores del Antiguo Testamento le tiraron pero tropezaron. Y se sacaron el mugre. Y él dijo, no,
Está bien que me estás adorando, pero acéptame como piedra del ángulo, si no, no pasas. Te destruyo. Acá no va a venir que pone piedra, luego va a poner adobe. No. Tiene que ser como le dijo el maestro, que Pedro en su epístola dice, tiene que haber piedras vivas semejante a la piedra maestra. Como edificio la iglesia tiene la piedra maestra. Y Dios dice, igualito, no hay cambio. Si no, vete. Jesús dice, yo te bendigo, mi gracia, todo, pero soy piedra. Entonces, los judíos esperaban al Mesías, pero construyeron esa sociedad sin el Mesías. Y cuando vino el Mesías, ¿qué pasó? Lo desecharon. Él era la piedra angular que Dios señaló. Y en el Antiguo Testamento de Isaías, está en Isaías 28:16, dice, en Sión pondré una piedra maravillosa, una piedra linda, muy preciosa, dice. Para muchos será caída, tropezadero. En otras palabras dice, Dios dice, yo tengo plan, mi propósito. Pero el Mesías no solamente va a ir a predicar salvación, también será piedra del ángulo. Así que no es que acá me emociono, hermano, me voy a hacer campaña por allá, por acá, y gano almas, y le establezco almas fuera de la piedra. ¿De qué sirve eso? Para nada, es paja. Dios no lo va a reconocer. Porque ¿cómo te guía para construir? Si no aceptas a Cristo como piedra angular. ¿A quién vas a poner piedra angular? A un profeta, a un chamán. Fracaso, pues si es así. Fracaso y total fracaso. Entonces, Jesucristo, hablando así directo ya, de verdad, para que no saben edificar, es piedra de caída, es piedra de tropiezo. Y según Mateo dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Porque edificaron a Israel sin el piedra del ángulo. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra no se hará nada. Será quebrantado. Y sobre quien le cayere, le desmenuzará. Porque es piedra. A ver, con una piedrita de 2 gramos, usted puede morir. No sabemos cuánta tonelada pesa piedra Jesús, como piedra Jesús, porque viene del cielo. Y cada vez que cae adquiere más peso. Entonces no es asunto nomás diciendo que Dios me llamó a hacer la obra de Dios, no. Es de suma responsabilidad. Porque te vas a chocarte con la piedra. Porque esta es la piedra para muchos de bendición, para otros será caída y destrucción. Huyendo esto, los príncipes sacerdotes querían echarle mano y atacarlo. Y es lo que los fracasados, lo único que piensan eso. En vez de decir, aquí está el piedra del ángulo. No hay que desecharlo, hay que aceptar por fe. Él es el Mesías y rendirse ante Él. Lo rechazaron. Ministerio Evangelismo Cristo Viviente de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. No solo aceptamos a Jesús como que sana, no solo eso aceptamos, entendemos, sino aceptamos que Cristo es piedra de base. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquí se comenzó a construir el edificio porque los edificadores aquí en Guaral desecharon la piedra del ángulo. Estaban construyendo sin el piedra del ángulo, sin la piedra maestra, ¿no? O sin la piedra principal del edificio.
Los edificadores se echaron y llega acá la iglesia de Dios, el nuevo pacto, para comenzar de nuevamente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, acá hay piedra del ángulo, acá hay piedra principal del edificio o del templo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, los edificadores que quieren edificarse en el piedra, pues ¿qué han hecho? Pues se han chocado con la piedra. ¿Se han chocado con la piedra? No. Acá hay piedra. No nos acepta la carnalidad. No acepta acá nuestra concupiscencia. Acá no acepta nuestra lascivia. ¿Por qué? No va a aceptar acá lascivia ni concupiscencia porque hay piedra del ángulo. Hay piedra principal del edificio del templo de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Edificaos pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. Amén, gloria a Dios. Mira el pie del ángulo. A veces oraba 8 horas íntegros. ¿Quién está orando ahí? Y si no lo imitamos, chocamos con la piedra. A veces la piedra angular ya estaba orando a las 3 de la mañana, ahí en el cerro, sin colchón, sin nada. Y si no imitamos a la piedra, chocamos. Y él encargó todas sus ordenanzas. Entonces la piedra del ángulo, un día le dijeron: maestro, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Inmediatamente chocaron con la piedra y la piedra dijo: ¿Y vosotros por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Dios mandó que respetaran a su papá, a su mamá, proveyeran lo necesario. Y ahora ustedes quebrantan ese mandamiento y semejante a eso, muchas otras cosas hacen por guardar sus tradiciones. ¡Pum! Chocaron los estudiantes de Jerusalén. Los discípulos de los grandes ancianos, choque con la piedra. Y amenazaron: te vamos a matar. ¿Quién eres para que no obedezcas a Anás y Caifás? Pero él era el más anciano, puesto por Dios del cielo vino, la piedra angular. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y dice preciosa, maravilloso. De verdad que la piedra del ángulo es maravilloso, precioso, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y amargos se fueron, volvieron a Jerusalén, molestos. ¿Qué pasó? No sabe, ese malcriado, no respeta, no se ha enfrentado, no tiene miedo ni nada. Pero cree que no dijeron de qué le enfrentaron. Como piedra Jesús dice: tienen que cumplir esto, si no chocan.